Bien, buenas tardes todos y gracias por estar con nosotros. Es la presentación de la infraestructura verde. Qué bueno que están con nosotros. Agradecemos que están siempre ocupados. Les vamos a dar muchísima información en un formato muy cómodo y van a recibir correos electrónicos acerca de esta presentación electrónicamente disponible. Son 3 clases. Es la primera que estamos ofreciendo mediante el Cornerstone Water Center. Soy Frank Hinder, soy el gerente de eficiencia de agua y de sostenibilidad. Y nuestra meta es proporcionar capacitaciones sobre el paisajismo a la municipalidad y otras partes interesadas sobre el uso eficiente del agua en el paisaje, usando enfoques innovativos, y yo les estamos dando nuestra primera clase bilingüe virtual en inglés y en español. Tenemos a las intérpretes acá que van a proporcionar el servicio en el canal del idioma, y ahora les daremos más información en un segundo. Y les quiero presentar a Jessica Thrasher, nuestra ponente, que es la gerente de educación del Colorado Storm Center, y ella tiene su licenciatura de Sociología en la Universidad Southern Methodist y tiene una maestría de Antropología en Desarrollo Internacional de CSU. Tiene un rol dinámico en el Stormwater Center, proporciona certificaciones de educación y hace mucho trabajo de difusión en la comunidad, y tiene un interés y pasión en este tema. Practica todo esto en su propia casa. Tiene muchas certificaciones y espero que sigan participando en estas capacitaciones con nosotros y en el futuro. Ahora quiero dejarla acá porque quiero asegurarme de que tengamos tiempo. Jessica, ¿nos quieres hablar de los siguientes pasos? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Frank. Quiero darle la bienvenida a todos. Justamente antes de que empecemos, les quiero decir que la sesión es bilingüe y quiero asegurarme de que todos hayan escogido su idioma preferido. En la parte inferior, en la barra de herramientas, van a poder encontrar un globo y tienen que seleccionar inglés o español para que puedan escuchar la presentación. Asimismo, pueden ver los subtítulos en la parte inferior de su pantalla. Van a ver una CC. Pueden activarlos o desactivarlos mediante las instrucciones que les muestro ahora. Y si ustedes están en el canal de español, también seleccionen Mute Original Audio para que puedan escuchar mejor a las intérpretes. Y Frank, acá tengo tus láminas. ¿Quieres empezar? Sí, con todo gusto. Una de las razones por las cuales estamos compartiendo esta información hoy es que nosotros le damos servicio a una región bastante grande de la parte norte de Colorado, damos suministro de agua, y este es un panorama general de quiénes somos. Nosotros recolectamos agua en la región del Parque Nacional de las Montañas Rocallosas, son los depósitos grandes que ven, y damos servicio a 13 millas de túneles y proporcionamos agua a 33 ciudades en esta región, de Fort Collins hasta Boulder, e incluso llegamos hasta la línea estatal. Además, proporcionamos servicios de 600,000 acres de tierras agrícolas irrigadas. Esta misma agua, y entonces esta es nuestra meta, que con los servicios podamos maximizar la eficiencia de hacer esto. Acá, si ustedes no conocen a Northern Water, tienen que saber que en los últimos 3 años hemos lanzado una variedad de servicios apoyando lo que estamos haciendo hoy. Tenemos un campus aquí en Berthay donde pueden ver lo que estamos haciendo. Le damos consultorías a los negocios, a las compañías de condóminos, a HOAs y a las municipalidades, y les damos servicios gratuitos y pueden comunicarse con nosotros. También damos auditorías de irrigación para poder fijar un marco de referencia para el uso de agua en los paisajes existentes. Además, podemos ayudar con los paisajes futuros y entender las formas de cómo se pueden maximizar los diseños para el uso de agua. Tenemos herramientas disponibles en la parte donde dice hojas de hechos y herramientas, fact sheets and tools, y también damos subvenciones para hacer la transición a los paisajes que consumen mucha agua para que consuman menor. También ayudamos que las ciudades planifiquen para tener eficiencia y mucho crecimiento en la región, y queremos ser tan responsables como se pueda para maximizar la eficiencia hídrica considerando la sequía en la que estamos. También estamos dando eventos y capacitaciones como el programa que les estamos dando hoy, y tenemos una feria anual de conservación por lo general en verano, y cuando terminamos con COVID les invitamos que vengan en junio. Y también tenemos una red meteorológica de 23 estaciones en la región, en donde le damos detalles a la gente quienes están dando servicios de irrigación en un formato que sea el más eficiente para que se pueda hacer la irrigación a un nivel de ATO menor. Vayan a nuestro sitio de internet y fíjense todo lo que ofrecemos, y les damos la bienvenida a que vengan a eventos futuros de capacitación.
Algunas cosas recientes en las que estamos trabajando es esta certificación de gestión sostenible del paisaje de ALCCC, y esto lo estamos dando a un precio de 165 en vez de 125. Es una clase de 4 horas. Pueden aprender sobre gestión sostenible, de manejo del agua y diseño de paisajes, y esto también lo pueden encontrar mediante alcc.com. Y acá estamos hoy. Estas son 3 clases consecutivas y gratuitas, y espero que les emocione aprender el día de hoy todo lo que van a estar escuchando y que después busquen más información para el futuro. Y ahora te cedo la palabra. Muchas gracias, Frank. También hemos incluido la traducción en español acá, y van a recibir todas estas láminas después de la presentación junto con la grabación, que va a estar también disponible en la página de Northern Border y Colorado Stormwater Center. Y con todo gusto se les alienta que compartan esta información con todas las demás personas que quizás estén interesadas en aprender más acerca de la infraestructura verde. Así que es una alianza maravillosa con Northern Water. Estamos muy emocionados de que de verdad estén buscando el valor en lo que es la infraestructura verde en estos temas, y también educación sobre aguas pluviales, y que proporcionen esta oportunidad bilingüe con nuestras 2 maravillosas intérpretes que tenemos presentes el día de hoy. En caso de que esta sea su primera capacitación con nosotros, de nuevo soy Jessica Thrashers, estoy en el Colorado Stormwater Center, y lo que nosotros hacemos es tener nuestra misión de fomentar la gestión de las aguas pluviales en todo Colorado al hacer investigación práctica y proporcionar educación y capacitaciones como estas. Así que esta también es una nota aparte sobre la capacitación. Todo lo que vean en azul son los hiperenlaces. Cuando reciban esta presentación de PowerPoint van a poder directamente hacerle clic a esos enlaces para obtener más información sobre cada una de estas áreas. Además de esta capacitación virtual bilingüe que Frank le mencionó, también tenemos varias certificaciones. Una es la inspección de las medidas de control de las aguas pluviales y también la certificación sobre mantenimiento de las mismas. Estas personas que están certificadas están sus nombres en las páginas de internet, y ellos reciben esta capacitación por 3 años. También tenemos la certificación de revisión de diseño y diseño de medidas de control de las aguas pluviales, y las 2 fechas están ahí también, y los enlaces. Además de las capacitaciones y certificaciones, tenemos una gran cantidad de investigación y de herramientas disponibles para ustedes, así es que les aliento que visiten nuestro sitio de internet para aprender más. También vamos a tener el simposio de aguas pluviales de Colorado del 2021, y más tarde les daré información. Además de Northern Water, también me gustaría agradecer al Departamento de Colorado de Salud Pública y del Medio Ambiente por apoyar al Colorado Stormwater Center en estos esfuerzos de divulgación. Entonces empecemos a nuestro tema hoy, que es sobre la infraestructura verde. Vamos a tener pausas para las preguntas, pero también con todo gusto pueden desactivar su micrófono e interrumpirme en cualquier momento si tienen una pregunta específica. Y hoy, que de hecho es súper apropiado que estemos teniendo esta conversación sobre infraestructura verde. Estoy en Fort Collins y llovió hoy por primera vez hace un ratito. Así es que esto fue muy oportuno conforme reconocemos el cambio en nuestro clima, pero también siempre es muy bienvenida la lluvia. Hoy vamos a estar hablando acerca de por qué es que estamos teniendo esta conversación acerca del tema de infraestructura verde, y vamos a empezar con algunos de los retos sobre las aguas pluviales, cómo se veía la gestión de las aguas pluviales en el pasado, qué es la infraestructura verde, por qué todo el mundo está hablando sobre esto, cuáles son algunos ejemplos de la infraestructura verde en nuestras comunidades, cuáles son algunos de los beneficios de hacer o de tener infraestructura verde, y también algunas cosas en las que teníamos que pensar, así como limitaciones posibles. ¿Por qué no todo el mundo está haciendo infraestructura verde siempre? Vamos a hablar acerca de las barreras que vemos, y también vamos a ver las soluciones potenciales de One Water. A mí me encantan personalmente las herramientas, así es que tengo muchas que compartirles hoy, y también recursos adicionales. Bueno, ahora que vamos a entrar de fondo, antes de que podamos hablar cuál es la solución, tenemos que empezar con cuál es el problema. Así que vamos a iniciar con los desafíos o los retos de las aguas pluviales que estamos viendo. La razón por la cual estamos teniendo este incremento en las aguas pluviales es por la urbanización en el pavimento de nuestras áreas con paisajes, conforme nuestras ciudades se están expandiendo, lo cual ha causado muchos problemas distintos.
Una de estas razones es que se han eliminado los espacios verdes, hay menos infiltración, porque antes, cuando se tenía vegetación, el agua podía filtrarse en nuestros paisajes, pero conforme empezamos a pavimentar esas superficies, ya esa agua ya no puede infiltrarse y entonces ha causado una disminución en la cantidad de aguas pluviales que estamos viendo. Un incremento. Esta gráfica les muestra y pueden ver que de la cubierta natural solamente tenemos 10% de escorrentía, tenemos 25% de infiltración profunda y después 25% de la profunda. Conforme hacemos la urbanización estamos viendo cada vez más que hay más escorrentía, incluso al hacer pequeños cambios de un 10 a 20% de las superficies impermeables ya tenemos este porcentaje de escorrentía. Conforme bajamos a la parte de abajo de 75 al 100% de superficies impermeables, entonces la infiltración profunda se ha visto reducida de manera importante. Solamente estamos hablando de un 5% de infiltración profunda, 10% de infiltración superficial y 55% de escorrentía. Bueno, estos son muchos números, ¿verdad? ¿Cómo tiene esto que ver con ustedes y con todos nosotros? Si nosotros tenemos un cambio en nuestro paisaje que tiene un 10% de escorrentía a 55% de escorrentía, significa que tenemos que lidiar con un incremento sustancial de aguas pluviales. Entonces ustedes pueden ver esto en diferentes formas, que esta es una ilustración combinada. Conforme tenemos más escorrentía, es decir, cuando llega el agua a nuestro techo y de ahí baja a nuestras alcantarillas y llega a nuestras banquetas, entonces baja sucia, está acumulando posiblemente desperdicios de las mascotas, tienen aceite de los fertilizantes por estar fertilizando de más, escombros, y todo esto posiblemente es lo que está entrando en nuestras aguas fluviales y también se está recolectando en nuestras calles, lo cual es muchísimo más peligroso para poder conducir. Y esto está creando contaminantes con estas aguas fluviales y esto incrementa los contaminantes y después se tiene que hacer un tratamiento de más agua sucia. Y otro de los retos que estamos viendo es el cambio climático en nuestra región, que lo hemos visto de una forma muy real este año. La sequía, la cual cada vez es un evento que antes veíamos de vez en cuando y ya ahora es algo con lo que estamos lidiando de manera frecuente. Estamos viendo sequías de varios años y estamos tratando de ver una forma cómo es que podemos gestionar la cantidad de agua que tenemos y con el incremento de población que tenemos y que estamos teniendo menos precipitaciones en general. Además, con las aguas pluviales ahora también tenemos incendios forestales. La intersección de las aguas pluviales y los incendios forestales están extremadamente conectados. Este año, de los incendios del año pasado, que estoy seguro que Northern Water está súper involucrado con esto y que pueden hablar mucho sobre el tema, pero la forma como están impactando los incendios forestales en la calidad de agua es que tenemos más sedimento en nuestras aguas o vías fluviales, hay menos infiltración por estas áreas quemadas, entonces hay cada vez más volúmenes de agua que están bajando por las pendientes y están entrando en nuestras vías fluviales. No estoy segura si saben de lo que pasó con el Glenwood Canyon, pero estamos viendo muchos deslizamientos de tierra porque hubo tanta agua que se están causando estos deslizamientos, así es que el agua y el cambio climático están totalmente interconectados. Y como les mencionaba también, cuando tenemos un incremento en estas partes no impermeables, tenemos bastantes inundaciones que pueden ser inundaciones molestas que pueden tener o crear condiciones peligrosas para conducir, o nuestros sótanos se están inundando, o que ya no tenemos estas ciudades con banquetas en las que podemos caminar porque está todo ahora inundado. Eso también puede ser inundaciones catastróficas, que lo vimos con el Cooter Canyon, en donde hubo varias pérdidas de vida trágicamente en el Cooter Canyon debido a este incremento de la escorrentía en esas áreas urbanas. Y también tenemos inestabilidad y erosión en los canales, porque si tenemos un incremento del volumen de agua que está bajando, esto hace que corte nuestras áreas vegetativas y hace que estos canales se queden así, porque entonces entre el agua se filtra estas superficies y estos contaminantes que están en el agua después se ven absorbidas en ese paisaje y se quedan atrapadas en ese perfil de la tierra. Entonces el agua que está pasando por ese perfil de ahí está mucho más limpia, por lo tanto esa vegetación limpia los contaminantes, salen del agua y el agua que ya entra en nuestros sistemas de agua superficial después queda limpia. Cuando tenemos inestabilidad y erosión en los canales, el agua pasa por esas capas y
esos contaminantes que antes estaban atrapados en esos perfiles de la tierra, ahí vuelven a salir a nuestra agua y ahí nos quedan sedimentos en nuestra agua, pero también nos quedan todos esos contaminantes que estaban en esa parte de vegetación previamente. Por lo tanto, se disminuye nuestra calidad del agua. Y como les mencioné antes, conforme pasa esta agua pluvial en las superficies y recoge toda esa basura y el escombro, posiblemente E. coli o Pepsi, si se deposita en nuestras aguas fluviales junto con los fertilizantes, entonces potencialmente estamos teniendo problemas con las algas, proliferación de algas que pueden representar peligros para animales y la salud acuática y a los humanos. Finalmente, más retos de las aguas pluviales en torno a la igualdad. Conforme estamos viendo más cambios climáticos y más retos, hay más incrementos también en las inundaciones, es decir, las poblaciones vulnerables se ven más impactadas por todo esto. Así es que conforme tratamos de buscar una forma de cómo lidiar con nuestros problemas con las aguas pluviales y con los retos de las mismas, hay que siempre tener en cuenta la parte de la igualdad y asegurar de que tengamos infraestructura sostenible que sí pueda elevar a estas comunidades. Esto sería de importancia. Entonces, ¿cómo se veía antes la gestión de las aguas pluviales? Y déjame empezar con las formas como nosotros vemos las aguas pluviales. ¿Qué significa el agua pluvial cuando pensamos sobre este tema? Y es como lo tenemos en esta gráfica. La forma como ha sido tratada en el pasado realmente es que el agua pluvial tiene que sacarse de las propiedades lo más rápido posible. Y ya hay buenas razones para hacer esto, porque no queremos que el agua esté en los cimientos y conforme el agua se recolecta en las áreas urbanas, esto representa problemas por inundaciones, pero también esto se ve como producto residual y no como algo que se puede utilizar para nuestro beneficio. La gestión de las aguas pluviales en el pasado había estado muy aislado y estamos fijándonos en este problema como en una parte aislada y no lo estamos conectando con otras áreas municipales, por ejemplo, como la conservación del agua. Simplemente nos estamos fijando en el agua pluvial, cómo podemos reducir la cantidad de agua que tenemos que está en nuestras calles, cómo podemos alejarnos de nuestra comunidad lo más rápido posible. Y ahora me gustaría hablar acerca de lo que es la infraestructura gris, ya que estamos hablando ahora de la infraestructura verde, para poder hacer ese contraste. La infraestructura verde, si ustedes están pensándolo, realmente se trata de empezar de la parte superior. Así es que hablemos, digamos, de una línea en el techo, o en la parte del techo no tenemos estas áreas permeables, así es que baja de su techo hasta su alcantarilla, como pueden ver a la izquierda, y después baja al bordillo y después a nuestras banquetas, a nuestros estacionamientos, y todo esto va directamente, pasa por acá y después entra en nuestro sistema de desagües y tuberías. Y quizás después, no sé si han visto algunas de esas ilustraciones donde dice no dumping, drains to river, dice que no avienten agua porque va directamente al río, es decir que muchas veces nuestra agua pluvial baja del techo directamente a estos drenajes pluviales que va a los ríos y a los riachuelos. Así es que lo que queremos decir con la infraestructura verde o gris es que no haya vegetación que permite que haya infiltración, que todo es concreto, todas son superficies duras y que la infiltración va a poder pasar por esto y crear destrucción. ¿Tiene alguna pregunta? Podemos hacer una pausa antes de que entremos de lleno en lo que es la infraestructura verde. Lo pueden poner en el chat. Si no tienen preguntas, pero si se les ocurre alguna, igual lo pueden poner en el chat o pueden activar su micrófono. Muy bien, ¿qué es la infraestructura verde? Vamos a presentar un poco de terminología. Yo sé que hay muchas palabras, hay mucho texto, pero básicamente la urbanización de bajo impacto y la infraestructura verde, muchas veces ambos términos se usan de manera similar, pero quería decirles cuáles son las similitudes o las diferencias. Entonces, urbanización de bajo impacto es un enfoque para que se pueda gestionar las aguas pluviales lo más cerca a la fuente como sea posible. Estos principios incluyen el conservar o posiblemente recrear las funciones del paisaje natural, disminuir esas superficies impermeables, o sea que todas estas partes que son estacionamientos o banquetas, y tratar las aguas fluviales como un recurso en vez de ser un producto residual. Entonces, estas son las filosofías en torno a la urbanización de bajo impacto.
La infraestructura verde tiene que ver con los sistemas y las prácticas que usan o que imitan los procesos naturales, y estos procesos incluyen infiltración, evapotranspiración y reutilizar la escorrentía de las aguas pluviales cuando se generan. Debido a estas dos definiciones, ustedes ven por qué se utilizan de forma similar. Y además la infraestructura verde, con las soluciones que se presentan, se puede hacer a escala pequeña o grande. En esta fotografía ustedes pueden ver en la izquierda que este es un jardín de lluvia muy grande, que de hecho está en el centro comercial en Fort Collins. Y a la derecha tenemos un jardín de lluvia muy pequeño, de hecho es mi casa, así que pueden tener estos a escala grande o no tan grande. También pueden utilizar la infraestructura verde en combinación con otros elementos tradicionales de las aguas pluviales. Por ejemplo, tener un jardín de lluvia, pero también tener tuberías para aguas pluviales. La infraestructura verde también es fijarse en la intersección de varios elementos. ¿Cómo es que podemos tener una infraestructura que mejore la calidad de vida de nuestras ciudades, pero que también proteja el medio ambiente y que tenga beneficios económicos? Entonces es fijarse a este efecto triple. Voy a hablarles acerca de los diferentes tipos de la infraestructura verde y les voy a dar un panorama general de cada una de estas distintas tecnologías. Vamos a empezar con los pantanos vegetales, que estos son canales abiertos que permiten que las aguas pluviales se infiltren, y en donde los pueden ver puede ser quizás al lado de estacionamientos. Están en forma de U en vez de ser en una forma V. Los canales en forma V que ustedes ven de hecho son para irrigación, pero eso no es un pantano vegetal, sino que este es para permitir que el agua se infiltre. Así es que esto sería, en vez de una curva de una alcantarilla, entonces el agua pasa del estacionamiento o del camino, baja una pendiente en esa forma de U, para que el agua pueda quedarse ahí y que después se mueva lentamente, permitiendo que se haga la infiltración conforme va pasando por ese canal. Reduce su volumen de escorrentía, es decir, que hay menos agua que posiblemente va a entrar a los drenajes pluviales, sin hacer que tengamos esos problemas de inundación. Se tiene mejor calidad del agua porque de nuevo esa agua está quedándose ahí en la tierra, y entonces está purificando conforme va pasando por el perfil de tierra. Así es que van a tener un espacio verde adicional que tiene varios beneficios, que se puede utilizar en su comunidad cuando está seco. Solamente es esta área vegetada y le permite que la gente tenga más acceso a la naturaleza. Asimismo, limita la erosión que se tiene de que el agua rápidamente pase por una superficie en pendiente al tenerla con vegetación, para que no se tenga inestabilidad y erosión en ese canal. Asimismo, quita el sedimento, y esta es otra forma en cómo tiene una mejor calidad del agua. Una de las limitaciones de este tipo de tecnología es que sí se necesita tener bastante espacio. Entonces, esto es algo que hay que considerar si están buscando alternativas para sus aguas pluviales. Ahora tenemos lo que le llamamos barrera de hierba, y esto es muy similar a lo del pantano vegetal, con la excepción de que está plano. Y esta es una franja de hierba con vegetación densa que aceptan las aguas fluviales en el flujo de la corriente. Así es como si pusiéramos una hoja en el piso, es como estaría pasando el agua. Muchas veces se utiliza este flujo, que es para que se crea mediante una parte que es como margen del nivelador, como se ve aquí en esta imagen, y pueden ver las diferentes flechas, y el agua pasa por la banqueta y después baja, y esto llega a una tubería abierta, y entonces el agua llena esa tubería, y una vez que la llena, entonces pasa de manera uniforme a lo largo de esta área con hierba. Pero la diferencia entre el pantano y esta barrera de hierba: los pantanos vegetales son mucho más estrechos, pero más grandes. Entonces tiene esta forma en U, y la barrera de hierba es más ancha y plana. Así es que esa es la diferencia entre ambos ejemplos. Tiene los mismos beneficios de eliminar el sedimento y los contaminantes,
también incrementa la infiltración, tienen este espacio verde de nuevo y también se puede descomponer esa área impermeable en donde el agua se transfiere de su techo a la banqueta, al estacionamiento, al drenaje, está incrementando el que se pueda infiltrar el agua. Y las limitaciones es que se necesita mayor necesidad de espacio y quizás se necesitará un drenaje subterráneo. Ahora hablemos de lo que son los jardines de lluvia, que es una depresión del paisaje diseñada para frenar, capturar e infiltrar la escorrentía de las aguas pluviales. Yo podría hablar todos los días sobre los jardines de lluvia y de hecho lo voy a hacer en la siguiente sesión. Esta es una introducción súper breve a lo que son los jardines de lluvia, pero los beneficios de estos es que utilizan esa agua pluvial como un recurso y están recolectando el agua que viene de sus drenajes y después se puede filtrar y también puede hacer la función de unos beneficios para su paisaje. Ustedes pueden regar su propio paisaje con las aguas pluviales y entonces tienen dos beneficios en uno. De hecho serían tres porque también están purificando el agua. Así es que van a tener menores necesidades de irrigación, menor escorrentía y también van a estar tratando esa agua. Así es que si ustedes van a hacer una planificación para algunos proyectos, al tener los jardines de lluvia y este tipo de infraestructura verde, simplemente podrían tener diferentes puntos positivos para incorporar este tipo de estrategia. Además, con los jardines de lluvia, pueden, como les dije, pueden tener múltiples beneficios. Me estoy riendo, perdón, porque se me fue lo que estaba diciendo. A ver, ahora regreso a ese pensamiento. Limitaciones. Una de las cosas que hace que no funcionen los jardines de lluvia es cuando se instalan de manera incorrecta. Esta es una imagen de un jardín de lluvia que no se instaló correctamente y la razón por la cual toda el agua se canaliza hacia el centro es porque se instaló con una pendiente. Por lo general, cuando se instalan las áreas con vegetación, no se instalan de forma en que el material esté en la parte de la superficie de la banqueta. Y no se puede hacer esto con un jardín de lluvia porque la idea para quitar los contaminantes es que tiene que ser una superficie plana o los contaminantes pueden esparcirse o el agua también de manera equitativa en todo el jardín de lluvia y entonces filtrarlo. Entonces cuando se tiene este tipo de jardín de lluvia que parecería como una forma de un tazón, todos los contaminantes y el agua se concentran en el centro y entonces las plantas que están afuera del jardín de lluvia no están recibiendo agua y todo el material filtrado que viene del jardín de lluvia entonces se queda atorado justamente en el centro. Y esto también muestra que no se le ha dado un mantenimiento adecuado y entonces el sedimento o esos contaminantes se quedan ahí concentrados. Algunas consideraciones de los jardines de lluvia. La vegetación tiene que estar establecida. Una vez que ya se tiene establecimiento de vegetación, ya no se tiene que regar un jardín de lluvia porque este se basa en plantar las plantas nativas que están aclimatadas a los tipos de sequía y a la precipitación que se tenga. Quizá necesiten un drenaje subterráneo, un desagüe subterráneo, que es cuando nuestras tierras posiblemente no pueden drenar al jardín de lluvia tan rápido conforme va entrando el agua a esos sistemas. Entonces, este drenaje subterráneo permite que el agua pase por el sistema de manera más rápida y justamente con la tierra nativa. Así es que algunas veces se necesita hacer esto. Para el mantenimiento, ustedes saben que tienen que quitar algunas plantas dependiendo de cuáles son las plantas que se han seleccionado. Como les mencioné antes, nuestra próxima sesión es el 1 de septiembre y les daremos más información sobre los jardines de lluvia y aquí tienen el enlace para inscribirse y también tenemos un par de ejemplos de muy buenos jardines de lluvia. Uno está aquí en la Biblioteca Park y en el distrito de Mile High Flood con los criterios de drenaje de lluvias urbanas en su volumen 3 tienen recursos muy buenos. Ahora les muestro una cubierta verde que es una extensión de un techo existente y que tiene diferentes capas como pueden ver en esta imagen que les muestro. Tienen la parte que está impermeabilizada y si
esto no va a pasar por su techo porque vamos a tener un sistema repelente de raíces, sistema de drenaje, tela, filtrante, que es un medio de cultivo ligero, y por supuesto las plantas, que idealmente son todas nativas. Es la misma razón con los jardines de lluvia, se tienen que aclimatar a su clima. Hay dos tipos de cubiertas verdes distintas. Una puede ser cara o extensa más bien, y estas son 30 libras saturadas de 4 a 6 pulgadas, y esto es para los reacondicionamientos porque son más ligeros. El siguiente tipo es el intensivo, y estos son más profundos, que son de más de 8 pulgadas y de 40 a 80 libras de saturación. Así es que este tipo de cubierta verde es mejor cuando se combina con las construcciones nuevas porque necesitan apoyos adicionales. Como con las otras estrategias, las cubiertas verdes reducen la escorrentía y tienen el beneficio adicional de reducir el efecto de isla de calor. Esto es eficiente en las ciudades donde no hay espacio adicional para agregar vegetación, y como se tienen todos los estacionamientos y las banquetas, el utilizar estas cubiertas o los techos existentes es una forma muy buena de reducir el efecto de isla de calor sin tener que tener un espacio adicional que es tan costoso tener esta área adicional de paisaje posiblemente en las ciudades. Y también de esta forma van a estar aislando más su techo, van a poder reducir energía que le puede llevar a tener créditos, y puede posiblemente ayudar a expandir el ciclo de vida de su techo, y no tienen que tener espacio adicional. Pero algunas de las limitaciones es que posiblemente los costos de instalación pueden ser elevados, pero sí les quiero decir que el costo del ciclo de vida puede ser incluso menor. Entonces, si nos fijamos en el estimado de los costos, si fijamos este costo del ciclo de vida, es importante, y con algunas de las infraestructuras verdes quizás el costo inicial puede ser más alto, pero si lo comparamos con el coste del ciclo de vida, en general serían menores los costos. La irrigación suplemental o adicional es algo que se necesita. En nuestro clima necesitamos agua adicional inicialmente para que se puedan establecer las plantas, y después esos costos al hacer el establecimiento inicial también van a estar ya incorporados. Aquí tenemos un par de recursos adicionales con respecto a las cubiertas verdes. La doctora Jennifer Bushellow dio una presentación hace un par de años sobre las cubiertas verdes y cómo nos están teniendo hoy mismo. Así que fíjense en este recurso si les interesa saber más sobre las cubiertas verdes. Y también el distrito de Mile High Flood tiene recursos maravillosos en su página de internet también. Ahora vamos a hablar acerca del pavimento permeable, y estos permiten que el agua se infiltre entre estas capas o las capas de ese material. Hay tres tipos de pavimentos permeables. Uno es el hormigón permeable, tenemos el asfalto poroso, y el tercero es el del PICP, que se ve aquí en esta imagen, que es el más común que tenemos en Colorado. Es el intercalado. Los beneficios de estos es que, bueno, tienen varios propósitos. De nuevo, si ustedes están en una ciudad y el paisaje, es decir, los bienes raíces están a precios súper altos y necesitan un estacionamiento y no tienen espacio para tener un área grande con hierba, pueden tener un pavimento permeable para tener filtración, se puede limpiar el agua, y entonces también pueden tener sus superficies de drenaje. El tener este pavimento permite ayudar con los problemas de drenaje, porque no nada más se queda estancada el agua, sino que puede filtrarse, y como se está filtrando pueden tener los beneficios con la salud de sus árboles cercanos, porque ellos están recibiendo agua adicional porque el agua empieza a también filtrarse en la tierra. Y por lo general no es un problema con el hielo en este tipo de pavimento permeable. Cuando tenemos el hielo y cuando se derrite la nieve, se congela y después se congela, pero conforme se va derritiendo la nieve empieza a filtrarse. Esta es una muy buena estrategia para no tener hielo en sus estacionamientos. Y de nuevo pueden también tener créditos LEED, y ese tipo de estrategia se puede utilizar con otras prácticas LEDD. Así es como se ven estos pavimentos permeables de este tipo.
y no se utilizan en donde hay áreas amplias de vegetación, en donde posiblemente se podría tener mucha erosión y mucho sedimento que esté pasando por el agua pluvial y que va a terminar en su pavimento permeable, porque hay mucho sedimento adicional que va a hacer que se obture su sistema con estos bloques. No se puede hacer la infiltración cerca de los edificios, de dos edificios, así es que poner este pavimento que se vaya a quedar siempre va a ser un poco difícil. Si van a tener o van a querer tener una banqueta posiblemente al lado, quizás van a tener que tener algún tipo de cubierta para que se pueda hacer la infiltración, van a tener que tener un desagüe subterráneo. Así que el mantenimiento sí puede ser un reto, porque es aprender un sistema nuevo. Se tienen que encargar de esto, pero realmente tienen que ser muy buenos con su mantenimiento para que no se atore todo, porque una vez que se queda todo atorado, la única forma de arreglarlo es sacar todos los ladrillos, quitar todo el material del filtro y después volver a reemplazar ese material del filtro y poner de nuevo los ladrillos. Lo bueno de utilizar este tipo de concreto permeable versus el concreto o el hormigón poroso o el del asfalto grueso es que ustedes son dueños de estos materiales, así es que el costo de reemplazo es menos de estos bloques, en vez de tener que cambiar los dos primeros tipos de pavimento, porque esos costos serían los mismos, porque no hay un material y van a tener que sacarlo todo y van a tener que reemplazarlos por unos nuevos. Los ejemplos del distrito de Mile High Flood y también la compañía Odell Brewing tiene de otros ejemplos, y ellos utilizarán una combinación del hormigón común y corriente, del pavimento permeable y de estos ladrillos que se interconectan en su estacionamiento. Una de las preocupaciones que tienen es que tienen camiones grandes que giran ahí en su estacionamiento, así es que a veces una de las preocupaciones con tener este tipo de estrategia es que no aguantan el peso de estos camiones grandes. Entonces lo que hicieron fue tener este hormigón común y corriente en donde están girando los camiones, y después tienen estos ladrillos interconectables en el resto del área donde circulan los automóviles. La mejor forma de hacer esto, se los voy a mostrar rápidamente, de poder hacer este tipo de pavimentación, es tener este patrón como se muestra acá, porque ofrece una mejor estabilidad y no van a tener problemas con que se muevan sus ladrillos. Así es que al usar estas dos estrategias se puede expandir la longevidad de su pavimento permeable. La siguiente estrategia son los humedales artificiales, que son estanques de retención que constantemente tienen agua, y aún así va reduciendo la escorrentía que se tiene para que los contaminantes puedan salir. Y esto es artificial, es decir, que nosotros los construimos, no son humedales naturales, y estos son una función de las aguas pluviales para limpiar el agua, pero también tiene una función natural, es decir, tienen hábitat y tienen estas plantas de los humedales, así es que se pueden obtener muchos de los beneficios naturales, pero hay que tener en cuenta que estos no son naturales y que su diseño es para recolectar los contaminantes, y que finalmente estos contaminantes se van a tener que limpiar. Algunos beneficios adicionales, además del hábitat, son estos en el espacio abierto. Creo que con COVID hemos visto la importancia de estar al aire libre y lo importante que es tener acceso a estos espacios abiertos. Entonces, tener este tipo de función de aguas pluviales, podemos tener el agua pluvial y tener protección y calidad de las aguas pluviales, así como espacios abiertos y también control de inundaciones. Una de las limitaciones con esto, y la razón por la cual por lo general no se ven muchos humedales artificiales en Colorado, es por los temas que tenemos en torno a los derechos del agua. Se tiene que tener un permiso para poder construir un humedal artificial, y estos pueden tener desechos y también pueden tener floraciones de algas, y pueden ser un problema. Y como estas funciones lo que intentan es limpiar la calidad del agua, uno de los problemas que vemos son los nutrientes que vienen de las aves acuáticas y están añadiendo contaminantes al agua. Y después, una vez que
por lo general cuando se crean estos humedales artificiales se tendrían que limpiar cada 15 a 20 años. Y cuando esto sucede, hay que sacar la parte inferior de sus humedales artificiales, dragarlos para poder sacar todos los contaminantes que se han acumulado con el paso del tiempo. Y cuando esto pasa, bueno, lo tienen que hacer durante el invierno para que no haya ninguna especie en peligro de extinción, para que no tenga ningún impacto y también que haya un impacto mínimo a la vegetación lo más que se pueda, porque sí se va a tener que hacer el restablecimiento de esa vegetación cuando se tenga que limpiar, pero son de 15 a 20 años y sí, es una duración buena. Algunas consideraciones para los humedales artificiales es el diseño por mantenimiento. Tienen que poder tener las herramientas correctas para poder dar mantenimiento a los humedales artificiales, de lo contrario va a ser súper caro y difícil limpiarlo cuando se llegue el momento. La siguiente estrategia son las cajas de árboles o filtros de árboles. Y esto es muy similar a lo que es un jardín de lluvia, es decir, que está colectando la escorrentía, que por lo general está al lado de un camino o de una banqueta, y está colectando la escorrentía, la trata antes de ponerla en esta parte de agua más limpia y después al drenaje. Hay contaminantes que se eliminan conforme va pasando por esa filtración y también lo pueden llenar con diferentes tipos de cosas para quitar un contaminante en particular. Si el área que se está tratando tienen algún tipo de problema en particular, están agregándole al dosel de los árboles y también están agregando el beneficio de tener árboles adicionales en las áreas suburbanas. Aquí tenemos uno, miren, lo tenemos instalado en Fort Collins. Y como pueden ver aquí en las flechas, el agua entra a esta parte, tiene interacción con los filtros, y si agua o si esa caja de árbol ya está llena de agua, cualquier escorrente adicional va directamente al drenaje que está justo al lado. Y el agua que haya entrado en la caja de árbol después tiene que pasar por los filtros, llegar al desagüe subterráneo al final, en donde el agua purificada, el agua más limpia, va a entrar al drenaje pluvial que está conectado justamente al lado. Esto es para tratar volúmenes pequeños de aguas pluviales y también estamos lidiando con un árbol, es decir, tienen que tener a un especialista en árboles que venga a ver este árbol, o quizás se tendrá que reemplazar el árbol si hay algún problema con el árbol, quizás porque tiene algún problema con estar infestado o algo. Cuando escogen un lugar para sus cajas de árboles, escojan un lugar pensando si se pueden tratar los contaminantes con una caja de árbol. Si hay frecuentes tormentas que son más pequeñas o si hay un área de drenaje más pequeña en esa área, estas son buenas opciones para poder tener cajas de árboles. Pero para lugares más grandes pueden tener varias cajas de árbol cerca, pero quizás no sea la solución más eficiente en cuanto al dinero. Así es que fíjense en otras soluciones de infraestructura verde que quizás puedan combinarse con las cajas de árboles, de manera que puedan tener quizás una estrategia que sea más redituable. Entonces, hay varios beneficios en cuanto a la infraestructura verde y la urbanización de bajo impacto. Hablamos ya varias veces de la recarga de las aguas subterráneas. Cuando vemos eventos en donde el agua no se puede infiltrar y ver directamente a los ríos, potencialmente estamos teniendo un incremento en ese flujo del río y después desaparece esa agua. Pero cuando nosotros podemos infiltrar nuestra agua en nuestro sistema subterráneo, esa agua aún así llega al río, pero más lentamente. Entonces lo que está haciendo esta agua subterránea es nuestra área de almacenamiento y está evitando que se quede el agua del río ahí por más tiempo. Tenemos una disminución de los efectos de la isla de calor con esas estrategias de infraestructura verde y tenemos menos consumo de energía verde, en particular con las cubiertas verdes, y tenemos una reducción de inundaciones y también ayudar algo de los problemas que tenemos cuando hay inundaciones catastróficas, cuando lo combinamos con la infraestructura de las aguas pluviales que ya están ahí. El fijarse en la gestión de las aguas pluviales, veámoslo como un recurso y no que están queriendo eliminar esas aguas,
pluviales lo más pronto posible, que lo vemos como si fuera un valor para las comunidades. Hay que fijarse en las funciones de apilamiento y cómo podemos crear la infraestructura y ayudar a las comunidades y ayudar a las economías y también proteger al ambiente. Y al tratar y al gestionar las aguas pluviales como ese recurso, vamos a tener menor demanda para irrigación, en particular cuando esto lo combinamos con los jardines de lluvia y permitimos que nuestras comunidades tengan un acceso mayor a la naturaleza. Así es que de nuevo hay muchos beneficios en la infraestructura verde y en esta urbanización de bajo impacto. Voy a hacer una pausa acá y en caso de que tengan preguntas antes de que les muestre algunos de los ejemplos de la infraestructura verde. Si tienen preguntas pueden también escribirlo en el chat o desactivar su micrófono y hablar. Muy bien. Les voy a dar algunos de los ejemplos sobre cómo crear infraestructura verde en la naturaleza. Cuando yo estoy manejando, me fijo que tenemos infraestructura verde por todos lados. Yo soy una de estas personas locas que se detiene, que saca fotografías de todas las cosas distintas que estoy viendo, y realmente es súper interesante ver cómo es que hay diferentes soluciones para las aguas pluviales en nuestras comunidades. Un ejemplo que les quiero compartir es el de la canalización vegetal. Esto está muy cerca de donde yo vivo y yo vi algo interesante y quería compartirles este ejemplo. Entonces, la foto de la izquierda, esta es una parte de canalización vegetal muy linda, pero estas no tienen que tener los arbustos azules, de hecho se prefiere que se tengan arbustos nativos. Así es que se podó, está bien, pero muchos de estos pastos nativos es preferible que no se poden. Pero al fijarnos cómo está funcionando esta canalización vegetal, no hay ningún tipo de alcantarilla con carbono, así es que el agua puede filtrarse y está conectado a un sistema, y todos son diferentes canalizaciones vegetales en este vecindario, por lo que es un vecindario más antiguo. Y aquí la infraestructura, los bordillos que se incluyeron, se crean estas estrategias de la infraestructura verde y se incorporaron acá. En la izquierda pueden ver que está pavimentado. Otro ejemplo maravilloso de la canalización vegetal lo tenemos en la foto derecha, y esos pastos no han sido podados y esto está en un camino de tierra. De aquí vamos a poder tener más sedimento que va a entrar a esa canalización vegetal, pero esta va a ser mucho más saludable porque el agua está infiltrándose. No hay problemas de drenaje en este camino porque esta vegetación está muy saludable y puede absorber esa agua y sacarla del camino y después infiltrarlo a este sistema que está tan saludable. Ahora hablemos estos estudios de caso o los ejemplos. El vecindario que les voy a mostrar es uno típico, en donde tenemos el pasto azul, donde tenemos las alcantarillas en curva. En la izquierda y a la derecha pueden ver que tenemos más xeriscaping. Bueno, no le diría más bien que esto sería totalmente xeriscaping, sino que yo diría que tienen rocas. Y como pueden ver en este vecindario hay dos partes distintas. La parte izquierda es donde tenemos el arbusto azul y del lado derecho donde tenemos este paisaje con rocas y otras casas que han estado utilizando plantas además de las rocas. Bueno, yo sé que estas son muchas imágenes ahora, pero quería simplemente mostrarles. Acá, el que está a la izquierda, esta fue la primera fotografía que les mostré de cómo es que se ve una canalización vegetal. Así debería verse, ¿no? Vegetal, con vegetación, ¿no? Y como estamos viendo la imagen, la siguiente, supuestamente este tendría que ser un terreno con vegetación. Pueden ver que tiene esa misma forma, tiene como un ángulo que viene del camino, pero son todas rocas. Entonces veamos la tercera fotografía que se ve de un ángulo distinto. Se puede ver que originalmente esta era una canalización vegetal y después se puso tela y rocas como parte del paisaje.
y no se instaló hierba. La siguiente fotografía pueden ver qué es lo que pasa cuando ponen la tela, las rocas en el paisaje, le salen hierbas y uno puede pensar que esto tiene vegetación, pero no es así, sino que son hierbas en las rocas y en la barrera. Se están empezando a ver en la parte izquierda. Si lo ven de nuevo, esta queda a una casa después de donde sacó la siguiente foto con todas las rocas. Ven la intención. La intención era que toda esta parte de este vecindario tuviera canalizaciones vegetales para disminuir el flujo del agua. Pero como no tenían conocimiento los dueños de las casas ni tampoco su asociación de condóminos de lo que es una canalización vegetal correcta, yo creo que sus intenciones fueron buenas. Están tratando de reducir la cantidad de hierba que tenían en sus jardines y entonces decidieron sacar los arbustos azules que estaban ahí y pusieron todas estas rocas en su paisaje. Pero lo que no sabían que estaban creando es causar más problemas con la escorrentía de las aguas pluviales, porque estaban disminuyendo la cantidad de filtración, y que al tener una transición a esta solución de una infraestructura verde a una solución que ya no les funciona como era la intención original. Entonces, conforme ustedes ven estas estrategias y quizás su vecindario está hablando acerca de pues alejarse de tener hierba o pasto y tener más áreas con rocas y más paisaje cero, asegúrense de que no están poniendo rocas encima de una canalización vegetal y así impidiendo la capacidad de poder utilizar esa agua pluvial como recurso y tener un beneficio por el agua subterránea. Ahora, todo el beneficio de esta canalización vegetal se eliminó en este caso en particular. Tengamos una pregunta: ¿dónde se ve por lo general estas barreras de hierba? Estas se pueden ver, en vez de la canalización vegetal en este ejemplo, pueden ver que hay grillos que están al lado de las áreas de juego. El ejemplo que les mostré antes era al lado de un campo de fútbol, así que cuando tenemos áreas más grandes con hierbas, sí todavía tenemos esos estacionamientos cerca de esas áreas recreativas, así que al combinar esta barrera de hierba con un área recreativa, con un área de juego y con un área de condóminos, estos podrían ser lugares para poder tener estas barreras de hierba. Estos son ejemplos de jardines de lluvia en Fort Collins. En la parte izquierda tenemos un jardín de lluvia en la calle y este está recolectando el agua de escorrentía cuando va bajando por la calle, en vez de entrar a un bordillo, y se está infiltrando al lado del mismo. Entonces aquí pueden permitir que el tráfico disminuya, o más bien que vayan más lento en esa área, y tener el beneficio de la vegetación, y ese es el beneficio del ejemplo de jardín de lluvia. Así que este está bien, este está lleno. La siguiente fotografía es después de la tormenta, pero pueden ver que hay mucha acumulación de material. Hubo mucho movimiento del material de desecho, del sedimento que estaba bajando por los caminos, y esto les muestra de una forma verdadera de cómo se necesita que el agua se limpie antes de que lleguen a nuestros ríos y riachuelos. La foto de en medio les muestra que tienen que limpiar esto antes de que llegue la siguiente tormenta, porque de lo contrario no va a funcionar como debería funcionar, y de hecho el agua no va a poder entrar en este jardín de lluvia porque van a tener toda esta acumulación de sedimento justamente en donde tiene que entrar el agua. Así que esto les muestra muy bien cómo puede funcionar este jardín de lluvia cuando se le da mantenimiento adecuado, y la siguiente fotografía muestra que si no se le da buen mantenimiento no va a funcionar para nada. Entonces, aunque estamos pensando en cómo instalar nuestra infraestructura verde, también tenemos que hablar acerca de cómo podemos asegurarnos de que los diseños sean exitosos para que sigan funcionando de la forma como deberían, y también que nos proporcionen todos los beneficios que puedan proporcionarnos. Esta siguiente imagen, también en Fort Collins, les muestra una entrada totalmente distinta. Este jardín de lluvia en particular tiene una entrada distribuida, que es la fotografía de la derecha, en donde el agua de este estacionamiento puede entrar, digamos, a este tipo de parte inferior de este jardín de lluvia, pero tiene otra entrada en la parte superior, es decir, que no nada más tienen que tener una sola entrada para sus jardines de lluvia.
Y estos son ejemplos de jardines de lluvia que no funcionan. La fotografía de la izquierda ya les mostré antes, y esto es porque se plantó en esta forma de tazón. Y la fotografía de la derecha, ¿cómo pueden decir que este es un jardín lluvia? Solamente se ven como que rocas acumuladas, y esto es porque no hay entrada y no están dejando que entre el agua, no se seleccionan las plantas adecuadas, y este jardín en lluvia nunca tuvo la oportunidad de tener éxito porque no se instaló de esa forma desde el principio. Además, es mucho mejor utilizar las partes de troncos como el mulch en vez de rocas en los jardines de lluvia, porque este le ayuda más a que se pueda tener una acumulación de la tierra, y las rocas no te ayudan a hacer esto. Y entonces con el mulch también podemos agregar el calor para las plantas. Entonces no hagan esto con sus jardines de lluvias, ¿eh? Este es el ejemplo del pavimento permeable, y esta es una forma como esto se pueden instalar, y lo tienen en ese patrón que les mostré específico, que es una forma de tener integridad estructural, una muy buena forma de poder instalar estos bloques permeables. Y también se les muestra en la fotografía derecha como no hay hielo, que conforme se va derritiendo la nieve va justamente a la capa de infiltración, y entonces no hace que se acumule el hielo en sus estacionamientos o cerca de donde se camina. Aquí ven cómo no funcionan las cosas cuando se ve esta acumulación, como en la foto de la izquierda. Tenemos todas estas partes de las hojas que lo tienen en la parte permeable de estos bloques. Aquí es cuando no está haciendo la filtración correcta. Entonces estos bloques supuestamente tienen que infiltrar el agua a 20 pulgadas por hora. Si estuviéramos en persona, yo les preguntaría qué opinan de los eventos de lluvia por lo general que tenemos en Colorado. Bueno, le pediría a alguien que contestara, pero bueno, por general, si tenemos una tormenta que deje 3 pulgadas, sería una tormenta gigante. Entonces una de 3 pulgadas comparada con 20 pulgadas por hora, entonces estos bloques permeables tendrían que poder ser capaces de funcionar bien. Pero cuando ven agua, por ejemplo, como en el ejemplo de la izquierda, encima de los bloques permeables, se dan cuenta que no funciona y que el material de filtración está atorado. Y estos bloques funcionan, aunque no duran tanto tiempo, pero cuando se tienen muchos árboles alrededor, ahí pueden saturarlos. Así que por eso que en la fotografía de la izquierda no funcionaron bien estos bloques, porque tienen la acumulación de los árboles, polen y hojas y otro tipo de cosas que se acumulan. Y tengo una pregunta acá. ¿Estos bloques de pavimento van a apoyar o van a poder aguantar el tráfico en el camino como los que están en la calle 10 en el centro de Greeley? Bueno, para asegurarme que en esto, pues yo quisiera asegurarme de tener gente adecuada para que le podamos hacer ese tipo de pregunta aquí con nosotros en la sesión, y que nos cuenten qué tipo de tránsito se ve por ahí, cuáles son los pesos de las cargas para estos bloques, pero sí funciona como un buen ejemplo. Si un pavimento permeable se utiliza y se tiene un buen apoyo, pueden quizás tener una cantidad importante de peso. Y ya en sus conversaciones que tengan como parte de la ciudad de Greeley, para que vean cómo se pueden adaptar, yo presentaría esta opción y preguntaría si sería una solución viable para esa área. En la fotografía de la izquierda, más bien de la derecha, este es concreto poroso, hormigón poroso. Esta solución en particular, lo que pasó es que se rompió una toma de agua, y cuando están instalando el pavimento permeable no lo están instalando para dejar el lugar, porque supuestamente el agua tiene que infiltrarse. Entonces cuando tienen un problema con que se rompe una tubería de agua y se les inundó y tuvieron mucha basura, se les saturó el pavimento rápidamente. Lo que decidieron, por suerte lo que hicieron es que entonces lo limpiaron inmediatamente, y como pudieron hacer esta limpieza inmediatamente, pudieron conservar la vida de su pavimento permeable, y les funcionó lo de las
tasa de 20 pulgadas por hora después de limpiarlo, pero si hubiesen dejado esta agua ahí estancada, en vez de haberla limpiado inmediatamente, hubiesen tenido que haber reemplazado toda esa sección que anteriormente se había instalado. Antes de que siga y que les quiera hablar de las barreras, ¿tiene alguna otra pregunta acerca de estos ejemplos que les he mostrado o algunas de las cosas que ustedes ahora hayan visto con respecto a la infraestructura cuando ustedes van manejando? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos qué maravilla es la infraestructura verde, ¿por qué es que no todo el mundo está instalando estas infraestructuras siempre? Bueno, hablemos ahora de cuáles son algunas de estas barreras para implementar la infraestructura verde. Esta es una encuesta que se llevó a cabo por parte de Water Engineers en el 2008. Hicieron una encuesta con diferentes personas en diferentes municipalidades, contratistas, y dijeron, bueno, ¿por qué no están haciendo la instalación de esta infraestructura verde? Y estas razones siguen siendo las mismas hoy en día. Una de las principales fue el rendimiento, el desempeño, que no se pudo presentar proyectos con éxito. Entonces, esos proyectos, aunque la gente pensaba en la infraestructura verde, no estaba funcionando en otras áreas y no lo estamos viendo tanto en Colorado. Entonces hay muchos proyectos exitosos que se están realizando en las áreas donde llueve más y en particular en donde tienen sistemas de desagüe combinados, en donde ambos sistemas de las aguas pluviales de desagüe van al mismo lugar. Y lo que pasa en estos casos es que cuando un evento extremo de tormentas y el tratamiento del agua ya no puede gestionar esta agua pluvial, todo se libera al océano y se combina con sus aguas de desechos y después se liberan. Y esto no es lo que tenemos acá. Nuestros sistemas pluviales son aparte. Y en el este ellos se fijan en que las cosas que tienen que hacer son para controlar sus aguas pluviales, así es que han estado teniendo infraestructura verde muy buena durante mucho tiempo. Pero es difícil que la gente entienda que los sistemas que funcionan también en otro lugar y que hay muchas aguas pluviales puedan funcionar extremadamente bien acá. Y esta ha sido una falta de proyectos de demostración con éxito. Y trabajando con el distrito Mile High Flood, ellos están actualizando su manual y ellos tienen muchos proyectos y muchos ejemplos maravillosos de infraestructura verde que sí está funcionando bien en nuestra área. Entonces, el mostrar diferentes ejemplos de lo que estamos viendo cuando yo voy manejando, de cómo podría hacerse la infraestructura verde, pero este es uno de los problemas que hemos visto cuando se pone infraestructura verde en nuestras comunidades cada vez más. También tenemos la renuencia a probar algo nuevo. Nosotros sabemos cómo instalar las alcantarillas con carbón y cómo hacer las cuencas ampliadas. ¿Y por qué hacer algo distinto cuando nosotros ya sabemos cuál es el coste para este tipo de proyectos? Y cuando hacemos este tipo de infraestructura verde, nosotros conocemos los permisos que son necesarios y todo, tenemos los contratistas listos, así es que el intentar algo nuevo y diferente a veces es difícil que la gente pueda cambiar de mentalidad. Además, son los costes también. Existe esta idea de que el diseño, la construcción, operación, mantenimiento y los costos del ciclo de vida son mayores, posiblemente con infraestructura verde que con infraestructura gris, y que no necesariamente es siempre el caso, pero la percepción se percibe que el costo es mucho mayor o que los costos son desconocidos, mientras que con la infraestructura gris estos costos pues no tienen ningún tipo de mantenimiento. Mantenimiento se necesitan nuevas técnicas y capacitación, o sea, como ya saben cómo instalar los sistemas de los bordillos, de las alcantarillas, el asfalto, el concreto,
pero el saber cómo instalar la infraestructura verde, como yo les mencionaba antes con los jardines de lluvia, si no se instala correctamente, entonces pues no les va a funcionar. Así que existen estas preocupaciones de cómo poder darle mantenimiento, instalar todas estas estrategias, y también tenemos la parte de los códigos y ordenanzas que pueden ser un impedimento, en donde las urbanizaciones de bajo impacto se recomiendan en vez de que sea obligatoria. Entonces hay mucho trabajo que podemos hacer para que la infraestructura verde y la urbanización de bajo impacto, que estas estrategias no sea necesariamente algo obligatorio, pero que por lo menos nos fijemos en que sea algo más que una simple recomendación. Y además hay otros tipos de infraestructura de aguas pluviales que se requieren, incluso se instalan un desarrollo o urbanización de bajo impacto. Muchas veces funcionan muy bien en conjunto, así es que cuando hay duda de instalar algunas estrategias de infraestructura verde, eso existe porque pues pensaban, bueno, yo tenía que empezar a instalar esta infraestructura gris, y porque no mejor sigo nada más con este tipo de infraestructura gris. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? ¿Cómo es que podemos abordar algunas de estas preocupaciones? Así que, no sé, yo antes corría, no estoy segura cuántos de ustedes están viendo las Olimpiadas o las vieron, pero bueno, esta es una fotografía de este tipo de actividad en donde están saltando estos obstáculos, y yo también pensé que esta era una imagen adecuada debido a la limitación que tenemos en este juego. Bueno, espero que Frank hayas entendido lo que estoy queriendo decir acá, pero bueno, al fijarnos en lo que tenemos con el desempeño de estas estrategias y en tener la infraestructura verde y cuáles son estos ejemplos de proyectos exitosos, hay muchísimas herramientas en donde se les muestran estos ejemplos de la infraestructura verde donde funcionan súper bien. Y de nuevo acá tenemos todos los enlaces, y les estoy dando muchos recursos de la EPA que han hecho una investigación importante sobre estos temas. Entonces tenemos también el análisis de costo-beneficio para que puedan ver su estudio completo. También el distrito de Mount Hyford están creando su capítulo 4 de su manual de criterios de drenaje urbano de tormentas, y ellos cada vez usan más fotografías y ejemplos de estudios de caso de estas soluciones y cómo están funcionando también en nuestra área. Entonces, este capítulo va a salir en el 2022 y espero que se puedan ver estos ejemplos maravillosos muy pronto. La EPA tiene otro documento sobre cómo se pueden sobrellevar las infraestructuras verdes, las barreras de infraestructura verde, que aborda varias de estas preocupaciones y cómo se puede instalar la infraestructura verde en su comunidad. Y en cuanto a otras soluciones, estamos tratando de mejorar nuestros códigos y ordenanzas, cómo es que podemos alentar a que se tengan más prácticas de infraestructura verde, cómo podemos reducir los periodos para sacar permisos si la gente está haciendo infraestructura verde, cómo se puede reducir los costos si se están haciendo la instalación de infraestructura verde, las formas de cómo poder utilizar oportunidades para que se puedan ver más de estas estrategias que se usen en nuestras urbanizaciones. Y en cuanto al mantenimiento, se tiene la preocupación de que se necesita más capacitación, pero no se sabe cómo darle mantenimiento a la infraestructura verde. Bueno, tengo muy buenas noticias para ustedes. En el Colorado Stormwater Center tenemos una clase específicamente sobre cómo hacer inspecciones y mantenimiento, y también la instalación de la infraestructura verde. Así es que podemos tratar este tema, estas preocupaciones, pero no sabemos cómo hacerlo y no sabemos cómo instalarlo. Nosotros les podemos dar estas clases para que ustedes sepan cómo abordar estos problemas. Y también estamos tratando de que estas clases estén disponibles para ustedes y las vamos a poner en línea. Ojalá que en el 2022 podamos ofrecer las certificaciones en línea para que más personas puedan tomar estas certificaciones. Y también el otro componente de otros tipos de infraestructura es que todavía se requieren estas con las urbanizaciones de bajo impacto, y sí, esta es una preocupación todavía. Esto podría ser algo que se necesite en su área, pero conforme seguimos adelante, conforme seguimos pensando en las formas, cómo se diseñan a nuestras comunidades para la sostenibilidad,
no es solamente tener que instalar un tipo de infraestructura de aguas pluviales, que no necesariamente es tan importante como fijarnos en cómo es que estamos haciendo que nuestras comunidades sean más sostenibles, cómo es que toda esta infraestructura nos va a ayudar en los años venideros, en el futuro, y que vamos a poder ser más resistentes al clima. Así es que sí es una preocupación, pero también yo creo que podemos encontrar soluciones. Si nos fijamos en las políticas y las regulaciones, ya les mencioné los procesos de revisión acelerados, y también hay mucho costo de subvenciones para compartir costos, y si se fijan, la instalación de infraestructura verde o programas de reconocimiento de las comunidades. Y esto pues ayuda mucho. También yo creo que en cuanto a los urbanizadores y los contratistas de urbanizaciones están diciendo que hay que reducir nuestros costos y tener que acelerar el proceso. Creo que estas son dos estrategias muy buenas que podemos utilizar en nuestra urbanización del uso de tierras de aquí en adelante. Aquí tenemos ejemplos de verde versus gris, de cómo se ve esta infraestructura si las ponemos una tras la otra. Aquí tenemos las entradas y aquí es en donde está entrando el agua. Aquí nos estamos fijando en qué tan rápido el agua pluvial está moviéndose de su fuente hacia el río. Aquí tenemos el jardín de lluvia con su entrada. Ven cómo es que el agua entra lentamente y se ve filtrada. Después tenemos la canalización o la barra de hierba, como esta agua se está pasando por esta parte, la vegetación se infiltra. Y la última tenemos una entrada tradicional de aguas pluviales, y aquí está mandando la escorrentía a esta área de drenaje lo más rápido posible en las tuberías y a nuestros ríos. Estos son algunos ejemplos de algunas macetas que tenemos en las ciudades. Tratar de embellecer las ciudades, se ha hecho mucho trabajo en Fort Collins y en otras áreas de Denver y otras comunidades también, pero como pueden ver, el embellecer las calles también puede verse como si fuese un macetero, ¿no? Y este es un jardín de lluvia, así que si quieren agregar más vegetación, pero también tienen esta función doble de purificar nuestra agua y de reducir la cantidad de aguas pluviales. Si lo comparamos con la que está a la derecha, en donde tienen aquí la maceta arriba y después hay que ponerle agua a esta maceta utilizando recursos adicionales de agua en particular, porque se va a secar, porque está elevada y van a tener que regarla más frecuentemente y no van a tener beneficios adicionales para poder purificar las aguas pluviales. Este no es exactamente una comparación justa de una cuenca ampliada, pero las dos son para poder quitar los contaminantes de los humedales en Colorado y cómo se pueden tener los humedales artificiales, pero esto es para mostrarles cómo el agua pluvial se puede ver de una forma distinta a como se veía anteriormente. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para tener una infraestructura verde en nuestras comunidades? Aquí tenemos un ejemplo de lo que son estos bloques permeables, cómo los están limpiando y cómo se barren los caminos tradicionales. Estamos instalando las estrategias de infraestructura verde y cómo lo estamos haciendo para poder medir y limpiar nuestras calles. No es un trabajo muy grande ir de barrer la calle de manera regular para asegurarnos de que estemos limpiando nuestras calles, o sea, proteger nuestras aguas pluviales y hacer mantenimiento regular y seguir limpiando nuestros bloques permeables, en particular cuando ya tenemos esto implementado y la infraestructura. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es la solución perfecta? ¿Deberíamos tener solamente infraestructura verde? ¿Deberíamos deshacernos de toda la infraestructura gris? No, eso no es lo que les estoy diciendo. No les estoy diciendo que toda la infraestructura gris es mala o que deberíamos solamente tener infraestructura verde, pero sí tenemos que fijarnos en cómo es que ambas pueden funcionar conjuntamente, cómo las podemos incorporar conforme vamos hacia el futuro con soluciones de infraestructura verde, en vez de decir, bueno, tenemos una nueva urbanización, pongamos todo así, y que tengamos mejor las conversaciones para que podamos conversar más acerca de cuáles son los beneficios de ambas. Además, una de las otras soluciones y otra de las mentalidades que se tiene es el enfoque de One Water. Y este enfoque es fijarnos en todos los recursos hídricos que tenemos, cómo funcionan en conjunto, cómo podemos tener estos beneficios múltiples
que son beneficios sociales, económicos, ambientales, y son sistemas reales. Tener este enfoque de nuestra agua en vez de tener el agua en diferentes hilos, que los de conservación hablan con los de las aguas pluviales, con los de desechos, y tenemos que empezar a romper estas barreras para que podamos hablar entre nosotros y que tengamos esta visión integrada en nuestros sistemas hídricos, en particular dadas las sequías con las que nos estamos topando y también la poca capacidad que tenemos ahora de tener nuestros recursos hídricos. Si nos fijamos en un pensamiento y acción a escala de la cuenca hidrográfica, tenemos que tener soluciones a medida y cuáles son las mejores estrategias para nuestras soluciones en particular. El tener asociaciones eficientes para el progreso y, por supuesto, ese componente de inclusión, igualdad y participación de todos en este proceso, para que tengamos vías fluviales saludables y que tengamos sistemas ecológicos agrícolas. El enfoque de One Water no valora el uso de agua respecto a otro, que todos son igualmente valiosos, y que nos tenemos que fijar en el espectro completo de nuestros recursos hídricos y tener un enfoque en cuanto al presupuesto hídrico, tener tantas entradas de agua y tantas salidas de agua. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer para utilizar el agua con estos diferentes usos? Por ejemplo, deberemos estar utilizando aguas pluviales para nuestro paisaje en vez de agua potable para nuestro paisaje. El tener ciudades que están prosperando, pero también asegurarnos de que tengamos inclusión social y económica. Así que, ¿cómo se ven algunas de las estrategias? Y también en esta lámina he incluido el enlace del US Water Alliance Roadmap, del enfoque de One Water, que es un documento muy interesante si quieren saber más de ese enfoque sobre el camino de alianza. Esto lo ven conocido. Bueno, estos son los enfoques del desarrollo de aguas integrados y cómo podemos tener estos usos múltiples con nuestras necesidades del paisajismo que se vean satisfechas, también como las necesidades de las aguas pluviales. Y ya al tener esto no nada más tenemos que poner rocas, pero no es nada más lo que queremos para las comunidades, sino tenemos que hacer esto nada más. Al fijarnos en las opciones que tenemos de las aguas pluviales, aún podemos tener este paisaje vibrante y podemos conservar nuestra agua. Los pavimentos permeables tienen estas superficies y tienen el agua que se infiltre, que está purificando nuestra calidad de agua. Las cubiertas verdes, tenemos agua reducida que está teniendo un impactante en las calles y que se reduce el efecto de calor. Tenemos más espacios verdes abiertos y disponibles, o sea que tenemos un enfoque de varias facetas en cuanto al uso del agua. Y les hablé de lo del agua gris, que es otro uso que se podría integrar con este enfoque de One Water al utilizar el agua más de una vez. Muy bien, herramientas, es hora de que nos pongamos a trabajar. Sí, yo sé que todos están súper emocionados acerca de cómo poder implementar toda la infraestructura verde y les quería dar algunas herramientas para que las puedan utilizar y que sepan cómo seguir adelante. Una de estas que es un maravilloso recurso es el que tiene que ver con el Sonoran Institute, del Instituto Sonorense. Tienen esta página de internet, integración en la planificación de los recursos hídricos y del uso del suelo, y tienen estudios de casas. Es que si quieren implementar un cierto tipo de ordenanza, pueden ir a su página y ahí pueden consultar si alguien más ha hecho esto, y si sí, cómo sucedió, cómo les está yendo, porque al tener estos ejemplos de cómo otras comunidades han integrado más infraestructura verde y cómo ellos han alentado que se implemente la infraestructura verde, sería uno de los enfoques que se utilizan por parte de los urbanizadores, y esto es de mucha ayuda porque no tenemos que meter todo de cero, podemos utilizar los ejemplos que tenemos en otras comunidades para que podamos seguir adelante de manera más eficiente. El Instituto Sonorense también tiene el programa de Colorado de crecer con el uso de agua inteligente. Lo tenemos en Colorado, en Arizona, en California, y tenemos este programa y estamos aquí rompiendo todos estos hilos y para que la gente pueda seguir adelante, que puedan hablar acerca de todas estas cosas de conservación, agua potable, aguas potables y todo lo demás, para que pueda ser una comunidad más resistente. Y esto lo están haciendo mucho en las comunidades, en toda la parte metropolitana, y yo les aliento mucho que se fijen más en este programa si les interesa aprender más.
Y otra herramienta que también está disponible de esta alianza que se llama Water Now Alliance es el de cómo beneficiarse en diferentes recursos de resistencia. Son ejemplos y recursos de cómo lidiar con la infraestructura verde, por qué tendrían que tener infraestructura verde y después fijarse en todos estos casos de estudio también. Y si ustedes están pensando, me encantaría que hubiese una herramienta que me permitiera fijarme en las diferentes soluciones que podrían posiblemente representar potencial en la gestión de aguas pluviales, pero no sé cuál usar y cuánto costaría. De eso se trata esta herramienta. Entonces, esta herramienta que se llama Classic es del Instituto de Colorado State University de One Water Solutions y también el Stormwater Center en el que yo trabajo, que está bajo este instituto de One Water Solutions, y realmente se enfocan en crear herramientas que son GIS que la gente puede utilizar para tomar decisiones. Así que esta herramienta en particular les va a permitir a que se fijen cuáles son los beneficios sociales y ambientales de diferente infraestructura de aguas pluviales, los costos de ciclo de vida, qué pasa si cambia la infraestructura del agua y qué pasa con la calidad del agua. Y al utilizar estos distintos escenarios también pueden ver los costos potenciales, los ahorros potenciales al cambiar y ver cuál es el tipo de infraestructura que usarían. Esta herramienta es gratuita, así que el enlace para tener acceso a la herramienta se encuentra acá. Y en cuanto a los costos, sabemos que es un factor importante al tener que decidir cuál va a ser la estrategia de infraestructura que se va a utilizar. Esta es la calculadora de valores verdes. Si ustedes van a este sitio de internet que les pongo acá arriba, le hacen clic a Launch Tool, lanzar la herramienta, les va a llevar a esta otra página que es una calculadora. Esta es la página a la que les va a llevar. Y esto se utiliza en todo el país, no nada más es para Colorado, pero aún así ustedes pueden tener una idea si están tratando de determinar cuáles son los tipos de estrategias de infraestructura verde y cuáles serían los costos. Y esto les va a permitir hacer lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, digan que quieren cambiar de 2 a 3 cajas o 2 a 3 filtros para árboles y un jardín de lluvia para mis proyectos, ¿cuánto me costaría? Así que pueden cambiar los parámetros en esta herramienta y así tener una idea de cuáles serían los diferentes costos y las estrategias. Más bien, ¿cuánto cuestan las diferentes estrategias? Y si viven en Colorado y quieren tener un costo más enfocado en Colorado, utilicen una herramienta del Mile High Flood District que está en forma de hoja de cálculo de Excel. No se puede ver muy bien aquí en mi imagen, pero este es el sitio de internet que les pongo acá arriba, les va a llevar directamente a esa página. Desplácense hacia abajo y seleccionen BMP Sizing y ahí pueden descargar la hoja de cálculo de Excel, pero también pueden bajar un PDF con todos estos diferentes tipos de infraestructura verde, pueden verlos y ahí ustedes pueden incluir sus costos. También hay otra herramienta que pueden usar para estimar cuál es el mejor tipo de estrategia que se va a utilizar para su sitio. Y como tenemos muchas inundaciones y es algo bastante real en nuestras comunidades, es más posible que vamos a tener este tipo de eventos después de los incendios. Esta herramienta que les muestra Navigate the Flood, navegar la inundación, está también es muy útil y todas las herramientas que les he compartido son gratuitas y este recurso les va a ayudar a ver qué tan resistente es su comunidad, cuáles son algunos de los retos que quizás pueda llegar a tener su comunidad, les va a ayudar con la visión y las metas para su futuro y también escoger cuáles serían las mejores soluciones para la comunidad y después crear este plan e implementarlo. Entonces, esta herramienta es parte de la caja de herramientas de Tap into Resilience y es una de las diferentes herramientas que tienen disponibles para ustedes. Esta última herramienta que les quiero también mostrar es la que se llama la caja de herramientas para una infraestructura hídrica equitativa. Como les mencioné antes, nuestras áreas de bajos ingresos y las poblaciones vulnerables son las que se ven más afectadas con el cambio climático. Cuando tenemos eventos extremos de inundaciones, incendios, temas con la calidad del aire, así es que conforme seguimos adelante para que nuestras comunidades sean más resistentes, el tener un enfoque en la igualdad es algo crítico. Y esta caja de herramientas les habla acerca de las diferentes formas de cómo puede incorporar la igualdad en sus planificaciones futuras y esto es por parte de River Network.
Bueno, ¿y cómo es que se pueden llevar a cabo estos cambios? ¿Cómo es que podemos hacer que nuestras comunidades vayan al rumbo correcto? Una de las formas de verdad que son clave para poder hacer cambios sustanciales es mediante asociaciones, como por ejemplo la que tenemos el día de hoy. Estamos aquí ofreciendo esta clase y el tener representación diversa, porque esto nos permite que se hagan diferentes preguntas durante el proceso de planificación, cuando nos estamos fijando en incorporar infraestructura de aguas pluviales, el tener representación de las comunidades de bajos ingresos para que esas preguntas se puedan abordar y entonces hay que saber si la igualdad es parte de este proceso. También utilizar recursos existentes. No tenemos que invertirlo todo de nuevo. La infraestructura verde no es nada nuevo. Hay comunidades que están haciendo las cosas súper bien. ¿Y cómo es que nosotros de verdad podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos usar esto de punto de partida a partir de lo que ya se creó? Y también el romper con los hilos, porque no tenemos que hacer la planificación de gestión de aguas pluviales solamente usando una estrategia, sino que podemos trabajar con los demás gerentes de recursos hídricos y podemos hablar sobre cómo se pueden crear comunidades sostenibles todos juntos, porque nuestro trabajo siempre tiene una intersección. Y pensemos en cómo es que queremos que se vea nuestra ciudad, en nuestras tierras ahora y en el futuro. Tenemos décadas, más bien hace décadas, había gente que estaba teniendo estas conversaciones en cuanto a qué era lo que queríamos que se viera Colorado, cómo es que ellos podían proteger nuestros recursos hídricos. Y ahora nos toca a nosotros que nos encarguemos de hacer esta planificación. Ahora nos toca a nosotros el proteger estos recursos hídricos para nuestras generaciones futuras. Así es que al ir pensando en estas soluciones, nos toca a nosotros y en nuestro presente, porque las sequías y las inundaciones ahora son un tema relevante, pero estas soluciones que se están incorporando son para proteger a Colorado y para guardarlo como un lugar que nosotros conocemos y que amamos para que las generaciones futuras las disfruten. Y al integrar estas soluciones de One Water en la planificación futura es una forma como podemos lograr esto. Muchas de las herramientas, de hecho, todas las herramientas que les he mostrado el día de hoy, vamos a conversar en muchísimo más detalle en el simposio de aguas pluviales de Colorado en unas semanas. Así que vamos a tener 3 sesiones distintas, el impacto de la infraestructura de verde en la calidad del agua. Va a haber ejemplos para que puedan ver esto y también van a haber herramientas sobre cómo pueden ustedes seguir adelante para que puedan incorporar las estrategias de infraestructura verde en sus comunidades. Si les interesa, el costo es de $25 y todavía está disponible el registro, la inscripción al mismo. Y también tenemos todo esto en español. Y quiero que tengan mi información de contacto. Me encanta hablar acerca de la infraestructura verde. Si tienen alguna pregunta después de esta presentación, por favor, con todo gusto, pónganse en contacto conmigo. Y también les pongo aquí el sitio de internet del Colorado Stormwater Center. Y tengo muchísimos recursos y también enlaces y están todos en un solo lugar. Entonces, acá tenemos la calculadora de los valores verdes que les acabo de comentar, los recursos de la EPA, que también están todos aquí en estas oportunidades de financiamiento, las herramientas de análisis de costos. La lista de las oportunidades de financiamiento no es una lista muy grande, pero si están interesados en encontrar más recursos acerca de financiamiento, por favor avísenme. Y después la EPA tiene muchísimos webcasts sobre infraestructura verde, son diferentes temas y también tienen una lista de correos electrónicos o más bien una lista de correos y también tienen seminarios en línea gratuitos siempre. Si les interesa, entren a su lista, inscríbanse y así pueden saber cuáles son los cursos que van teniendo. Todos estos artículos están acá sobre el rendimiento, desempeño, sobre cómo sobrepasar las barreras y también tenemos un artículo específico sobre infraestructura verde en las partes áridas y semiáridas del oeste y diferentes estrategias para enfocarnos en qué es lo que mejor nos funciona acá. De nuevo, todos los recursos los tenemos acá disponibles en español, acá lo tienen todo traducido. Y posteriormente tenemos los recursos de planificación del uso de la tierra y también la integración del agua. Tenemos aquí el manual del Western Resource Advocates y también tenemos todos los enlaces de esta red ribereña de agua y son diferentes casos de estudio que les he mencionado. También el Instituto de One Water Solutions que les mencioné y también específicamente la última, la herramienta Classic.
pero también hay otros recursos e investigaciones que ha llevado a cabo el One Water Solutions Institute y que están todas disponibles mediante estos enlaces en nuestro sitio de internet. Y ya ahora me gustaría ceder la palabra a todos por si tienen preguntas. Cubrimos muchísimo material y quiero asegurarme de que les pueda contestar cualquier pregunta que puedan llegar a tener sobre la infraestructura verde. Y también quiero que sepan que Northern Water va a estar llevando a cabo la instalación de diferentes estrategias sobre infraestructura verde. No estoy segura si Frank te gustaría mencionar cuáles van a ser estas estrategias. Sí, correcto, Jessica. Queremos incorporar varias de estas soluciones en las fases futuras que vamos a tener en el campus que tenemos aquí en Berthin. Así es que quizás esto van a ser, no sé, pantanos biológicos, quizás jardines de lluvia, quizás pavimento permeable con estos bloques que vimos. Todavía tenemos que descubrir todo esto, pero nuestra esperanza es que además de usarlos en el campus, los podamos tener con carteles de interpretación para que la gente sepa cómo está funcionando todo esto cuando vengan a visitarnos. Maravilloso. Y yo tengo una pregunta. Si todas las clases van a estar disponibles en español, y sí, qué bueno que hicieron esta pregunta. Entonces, las 3 clases que son parte de la clase de educación sobre aguas pluviales que estamos haciendo con Northern Water, la siguiente es jardines lluvias y la siguiente es lo de las cuencas ampliadas. Estas son bilingües y en el Colorado Stormwater Center estamos trabajando en traducir todo nuestro contenido en español. Y este va a ser un gran esfuerzo, pero en el 2022 yo la verdad que tengo la esperanza de que podamos empezar a ofrecer cada vez más clases en español. Asimismo, vamos a tener certificación en español, así es que pues espero que podamos ofrecer más oportunidades para ustedes muy pronto. Si hay alguna clase que usted quisiera ver en español, por favor, pónganlo aquí en el chat. E incluso si no son clases que tengan que ver con aguas pluviales, porque como Frank y yo estamos trabajando con diferentes municipalidades, siempre hay posibles oportunidades en que se impartan más clases en español sobre diferentes temas hídricos. Entonces sí, incluyan estos temas y lo que ustedes quisieran que estuviese disponible en español también. Y bueno, creo que todos son tímidos, pero si ya no tienen más preguntas, no importa, pero se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento, pero con todo gusto les podemos contestar preguntas si tienen ahorita alguna más. Sí, de hecho yo sí quería hacer una pregunta rápida y esto tiene que ver acerca de las cubiertas verdes o los techos verdes. ¿Hay alguna aplicación residencial para las cubiertas verdes? Y sí, serán prácticas y serán más grandes. De hecho, no, de hecho vi que pusieron una cubierta verde en una caja para pájaros y honestamente yo creo que esta es una opción bastante cara el que se pongan en las aplicaciones residenciales. Pero creo que pues nada más depende, ¿no? Justamente ahora creo que tiene más sentido que se apliquen en lugares comerciales solamente porque son planas, las casas o los edificios comerciales son planos y por eso que se pueden utilizar mejor las cubiertas verdes. También lo he visto en diferentes eh, techos que están como que en pendiente, entonces la verdad que no se da tanta infiltración, en particular en nuestro clima, en donde tenemos que regar esos lugares más, pero si tenemos superficies planas, entonces se permite que la precipitación vaya a llegarle de la misma forma a toda la vegetación. Y en las áreas en que llueve más, sí he visto este tipo de techos que están más en pendiente con estas cubiertas verdes. Así es que creo que depende simplemente. Y pues podría ser, pero también hay que entender cuáles serían los beneficios que se obtendrían y si los comparamos con los costos centrales y con el mantenimiento que se le da a ese sistema. Y después, pues también, si se va a tener que regar esto de manera intensa. Lo que yo he visto que se ha utilizado con este tipo de techo fue en Portland, Oregon, y pues a ellos les encanta su techo verde, su cubierta verde, y les funciona muy bien porque estaban tratando de reducir la cantidad de agua que tenían estancada ahí en su casa. Así que, sí, así es. Creo que este sería un estudio muy bueno que podríamos verlo y también como parte del simposio tenemos a la doctora Jenna Dier
Ella nos va a hablar acerca de estos techos de cubiertas, experta en nos va a hablar sobre esto en la segunda parte del simposio. Así que yo le voy a hacer esta pregunta para ver si ella ha visto muchos de estos techos verdes en Colorado a nivel residencial y después podemos dar seguimiento a su pregunta. Muy bien, gracias. Y Carolyn dice que el jardín de Betty Ford en Vail utiliza la cubierta verde en uno de sus edificios y de hecho acabo de visitar el jardín de Betty Ford en Vail y fue fantástico. Es un jardín hermoso y estoy tratando de recordar. De hecho, ahora sí me acuerdo que tienen su cubierta verde en uno de sus edificios y también son un jardín botánico. Y también tenemos los jardines en Spring Creek que están en Fort Collins, también tienen su cubierta verde, su techo verde en uno de sus edificios, en uno de los refugios que tienen sombra, pero es irrigado y eso lo he visto y de hecho ese techo también está como una pendiente, pero tienen que colocar la irrigación por medio de su cubierta verde para que la vegetación siempre esté viva. Así que sí hay ejemplos que se han utilizado, pero yo todavía no me topo con ningún ejemplo de esto en vecindarios residenciales en donde estén poniendo esto o que sea algo popular acá. Todavía no. Y gracias Lindsay, ella puso que si puede haber más capacitaciones disponibles. Más bien, acaba de agregar más capacitaciones en su sitio de internet y también sobre el simposio y tiene eso el enlace para la inscripción al simposio. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de que les dé más tiempo para que vayan a su día, a seguir con su día? Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá presentes, gracias por su atención a este tema tan importante y por participar con nosotros en nuestra primera serie de clases sobre aguas pluviales y le voy a ceder la palabra a Frank para que concluyamos el día. Sí, lo mismo que dijiste, Jessica, gracias por su tiempo todos y por estar con nosotros en esta primera sesión. Espero que hayan podido utilizar información que escucharon y cuando ustedes caminen o manejen, a ver si pueden ver los ejemplos o si están trabajando en su proyecto, ojalá que puedan tener más información y los esperamos en la próxima sesión, si se pueden inscribir acá o en water.org. Muchas gracias y sí, y como ya les habíamos dicho, todos van a recibir las presentaciones de PowerPoint y también la grabación. En cuanto al simposio, ¿alguien más tiene otra pregunta? El simposio no se va a presentar en español desafortunadamente este año, pero sí nos gustaría ofrecer esta oportunidad quizás en otra fecha, así que nos disculpamos mucho que el simposio no se vaya a presentar en español. Y bueno, es todo. Concluimos con gracias y esperamos verles pronto. Gracias a todos y que tengan buen día.